En una guerra no hay buenos ni malos, solo hay hermanos matándose entre ellos. ¿O no? El escritor italiano Tommaso Garzoni describió a los espías como una clase de personas que secretamente entran a una ciudad para referir a su propio ejército información acerca del enemigo. No son héroes, solo son personas que arriesgan sus vidas para llevar información de un lugar a otro, guiados por sus convicciones, o en el peor de los casos, por el dinero y la recompensa material. No obstante, a mediados del siglo XX, el término espía cobró fuerza en el ámbito de la ficción literaria y cinematográfica. Esto tras una serie de relatos en los que un espía era más que un mensajero, era un héroe, un individuo dispuesto a afrontar los riesgos más mortíferos con tal de mantener la seguridad de una nación, o incluso de todo el planeta. La figura del espía ha evolucionado a lo largo de la historia, especialmente si hablamos del cine y la literatura, de ser héroes guiados por códigos morales estrictos, a seres atormentados y dubitativos, siempre alertas de una desviación que los obliga a cuestionar su razón de ser. En el pasado, los espías en el cine fueron una forma de escape ante los temores de la guerra y el enemigo extranjero, pero hoy son más, así que la pregunta tiene que ser hecha. ¿Qué es un espía? ¿Un héroe? ¿O solo un mensajero inmoral? Para entender bien a los espías en el cine y la ficción general debemos viajar al pasado y conocer la historia de los espías, y cómo estos han servido a algunos de los más importantes hechos históricos. La palabra espía tiene varias raíces, pero dos de las más aceptadas son las siguientes. En parte, la palabra espía parte del vocablo indoeuropeo spec, que se puede traducir como mirar o examinar, y de este mismo vocablo parten palabras como espejo. Por otro lado, se considera también que la palabra espía surge de varios vocablos germánicos, de lo que ahora sería Alemania, como espeja, que se traduce como observador, y parte a su vez del verbo espejón, que significa observar. El primer registro conocido de la palabra espía proviene del 1264 y fue usada en un texto donde los venecianos describen a los alemanes que entraban a Venecia o localidades de Italia y reconocían el terreno, además de indagar por información entre los habitantes. Este hecho demuestra cómo la profesión de un espía, si se le puede llamar así, existe desde hace siglos, tal vez más. Y de hecho, aunque este fue el primer uso de la palabra espía, esta no fue la primera vez que alguien se refirió a un agente secreto infiltrado en las filas enemigas. Fue el militar y filósofo chino del siglo VI a.C., Sun Tzu, quien habló primero, al menos hasta donde se tiene registro, de 5 tipos de agentes secretos que podrían voltear el juego de la guerra a tu favor. Sun Tzu expuso en su texto El arte de la guerra que para la victoria contra otra nación o estado se necesitaban, entre otros, este tipo de agentes: los infiltrados, los traidores a su nación, los dobles agentes, los liquidables y los agentes vivos o flotantes. Es así como nos damos cuenta de que el espionaje siempre ha sido clave en la estrategia militar, pero no siempre ha llevado ese nombre. Más adelante, personajes como el Duque de Wellington, quien fue primer ministro del Reino Unido entre el siglo XVIII y el siglo XIX, expuso en repetidas ocasiones la importancia de contar con la información vital del enemigo para ganar un enfrentamiento en su contra. Más recientemente, el autor español Juan Carlos Herrera Hermosilla describió a los espías como una persona que por encargo de alguien, sea un servicio de inteligencia o no, se dedica a obtener información de un tercero, de manera clandestina, con engaño y sin autorización de este último. Y para corroborar esta información tenemos el caso de Vera Lengsfeld. Vera Lengsfeld es una política alemana nacida en 1952. Vera estuvo casada por varios años con el poeta de Dinamarca Knud Wallenberg y hasta tuvieron 2 hijos, pero este matrimonio se derrumbó cuando, en 1991, tras la finalización de la Guerra Fría, Vera tuvo acceso a los archivos confidenciales de la Policía Secreta de la República Democrática Alemana, en donde la mujer descubrió que su esposo era en realidad un espía de Alemania del Este y que todo su matrimonio con ella había sido solo una misión más. Claro que este no es el único caso del espionaje real, pero sí uno de los más dolorosos e impactantes de la actualidad. Otro de estos casos es el de Margaretha Gertrudis Sell, mejor conocida como Mata Hari. Mata Hari fue una bailarina y espía neerlandesa, o sea, proveniente de Países Bajos. Mata realizó labores de espionaje para Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y aprovechando su mitomanía compulsiva, que la hacía mentir descaradamente, ocultó y dio informes falsos a los franceses durante este periodo. Por supuesto, los franceses no la perdonaron, y Mata Hari fue fusilada sin una venda en los ojos, con la mirada bien puesta en sus ejecutores. Hablando de espías ya en la era digital, podemos mencionar a Julian Assange, un programador australiano que en 2010, cuando el ojo público ya había dejado de lado a la caduca guerra de Irak, publicó varias fotos y videos tomados desde un helicóptero en los cuales se pueden ver cómo se cometen actos de guerra. Civiles inocentes eran brutalmente asesinados. Y
Y si esto no fuera suficiente, Julian además filtró más de 25.000 archivos confidenciales de Estados Unidos que revelaban las acciones de espionaje y corrupción por parte de los norteamericanos. Julian no fue asesinado ni fusilado, sino que tras 14 años de proceso judicial, asilo en la Embajada de Ecuador en Londres y casi 2000 días en prisión británica, Assange fue liberado y regresó a Australia, con la única condición de admitir ante Estados Unidos el delito de espionaje. Estos son solo algunos de los casos más impresionantes de espionaje real a lo largo de la historia, y son importantes para entender la influencia que este tipo de trabajos tienen en la cultura popular, y que veremos a continuación. Antes de pasar al espionaje en el cine, es importante reconocer los tremendos trabajos literarios que desembocaron en la fama del género en la pantalla. Se estima que las novelas de espía surgieron en el siglo XIX, específicamente con el libro de 1821, El espía, del novelista estadounidense James Fenimore Cooper, quien se basó en el espía real de la misma nación, Harvey Birch. Ya para el siglo XX se escribió la novela Kim, del autor indio Rudyard Kipling. Kim se desarrolla durante la Segunda Guerra de Afganistán a finales de la década de 1890, en una India controlada por los británicos, y trata sobre un huérfano de ascendencia irlandesa que se involucra en el espionaje desde temprana edad. Pero el libro que ayudó a empezar a definir este nuevo género literario fue El enigma de las arenas, de Robert Erskine Childers, escritor irlandés. Este libro fue publicado en 1903 y fue popular previo al estallido de la Primera Guerra Mundial. Después de 1907, Joseph Conrad publicó El agente secreto, basándose vagamente en el atentado con bomba en Greenwich, ocurrido el 15 de febrero de 1894. Una vez iniciada la Gran Guerra en 1914, la ficción de espías cobró popularidad con novelas como Los 39 escalones, del canadiense John Bushan, y otras historias como The British Agent o Meet the Tiger. Pasando la Segunda Guerra Mundial, tras un periodo de descanso para este género, a partir del inicio del conflicto armado liderado por los alemanes contra los aliados, los espías tuvieron un renacimiento en la literatura, con historias como Above Suspicion, escrita por Helen McLeans, publicada en 1941. Esta historia ya contaba con los típicos tropos de los que hoy es el género de espías, con un matrimonio de gentes que es mandado a cumplir una riesgosa misión que empieza a presentar grandes giros conforme la trama avanza. Otra gran novela de la época es El Ministerio del Miedo, de Graham Greene, y publicada en el 43. Este libro sigue a un inocente hombre recién salido del manicomio, quien se involucra en una trama de espionaje cuando le es entregado un objeto que iba destinado a un nazi. Hay que detenernos un momento a analizar este género a mediados del siglo pasado, y es que las novelas de espionaje servían a un propósito específico: el miedo ante la amenaza extranjera. Cuando las masas eran saturadas con información de bombardeos y masacres brutales a lo largo del mundo, novelas con personajes carismáticos y valientes que se enfrentaban a los despiadados alemanes eran el alivio perfecto. De ahí el periodo de auge para estas ficciones durante las dos guerras mundiales. De cualquier manera, el género de espías en papel no cobró tanta relevancia sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tensiones entre Alemania y Estados Unidos eran tal vez más fuertes aún, durante la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial ya había acabado y la gente ya no temía a las bombas o a los soldados sin escrúpulos, pero ahora temían a los espías extranjeros, a los comunistas y a todo aquel que viniera de otra nación o que estuviera traicionando a la propia, y lo peor de todo, sin que nadie lo supiera. Es durante este periodo que nacen personajes como James Bond y George Smiley, individuos encantadores, seguros y casi invencibles. El creador de James Bond fue Ian Fleming, autor inglés que de hecho sirvió como oficial del servicio británico por varios años, y fue esa experiencia la que plasmó en sus novelas, pero ahondaremos en ello más adelante. El primer libro en el que Bond apareció fue el llamado Casino Royale de 1952, y a este libro le siguieron 12 más, y claro, la prolífica saga de películas que siguen hasta hoy en día. Claro que Fleming no fue el único autor que brilló en el género, sino que lo acompañaron otros como John Gardner, Raymond Benson y el actual Anthony Horowitz, de quien ya hablamos en un video anterior que te dejamos aquí arriba. Pero quien es tal vez el segundo autor más famoso del género espía, después de Fleming, es Len Deighton, el autor británico, mente detrás de I Press File, publicado en 1962 y que tuvo una aclamada cinta años después. Sorprendentemente, los espías llegaron al cine a inicios del siglo XX, no a mediados como muchos podrán pensar, y es que el primer espía del cine es aquel que aparece en el cortometraje de la productora American Mutoscope and Biograph, estrenada entre 1900 y 1902, Asesinato de un espía. En este corto de autoría desconocida y apenas 32 segundos de duración, vemos al primer espía de la historia del cine, desgraciadamente no en las mejores condiciones, ya que en vez de estar cumpliendo una misión, el agente secreto es fusilado brutalmente. Claro que esta cinta no cuenta como tal en el género de espías, ya que lo único de espías que tiene es al mismo que es despachado a los segundos, pero al menos cumple
cumple con el título del primer espía del cine. Para poder hablar del género de espías en su forma correcta, tenemos que adelantarnos hasta finales de los 20, específicamente en 1928, cuando uno de los cineastas más importantes de aquel entonces, el austrohúngaro Fritz Lang, que un año antes ya había dirigido la revolucionaria Metrópolis, realizó el metraje Spione, que se traduce como espía, escrita por su entonces esposa, Dea von Harburg. Esta película es probablemente la menos conocida de Lang y la más criticada. No obstante, está llena de todos esos elementos que más adelante consolidaron al género, tanto en el ámbito visual con la dirección tan acertada de Fritz, como en los giros de tuerca y la manera en la que el misterio se va desenredando. Y es que con tan solo la escena inicial ya tenemos toda la estructura de lo que hoy son películas como Misión Imposible, con unas manos enfundadas en látex robando un misterioso artefacto, mientras distintos atentados se van cometiendo simultáneamente en otros lados y el ladrón escapa. Por otro lado, en esta obra también se sientan las bases para la construcción de los personajes icónicos actuales, la sensualidad, el smoking, los tragos, las guaridas enormes financiadas por organizaciones millonarias y los gadgets tan convenientes, junto con la figura de la femme fatale. Todos estos componentes fueron tomados por el grandioso Alfred Hitchcock, quien a mediados del siglo hizo obras maestras como Psicosis o Intriga Internacional, pero que entre 1935 y 1936 dirigió dos películas que oficialmente iniciaron el camino del espía en el cine, Los 39 escalones, de 1935 y El agente secreto al año siguiente. Los 39 escalones está basada en la novela homónima que ya mencionamos anteriormente, y en su versión cinematográfica inicia con una escena en un auditorio, donde una audiencia se deleita con el espectáculo, el cual es interrumpido por una serie de tiros. Es a partir de entonces que la trama avanza con fuerza imparable, y el protagonista, Richard Haney, que no tenía nada que ver con el tiroteo, se ve involucrado en una red de espionaje cuando una mujer de nombre Annabella Smith le pide ayuda para llegar a su casa tras el atentado. No obstante, Richard terminará dándose cuenta de que Annabella fue la misma que dio aquellos disparos en un intento desesperado por salvar su vida, pues ella es una espía. El personaje de Richard es el típico tropo del hombre que no tiene más opción que luchar, incluso si él no está relacionado de principio con la enredada trama, y Annabella funge al inicio como el personaje que informa al protagonista y así a la audiencia de todo lo que sea pertinente saber. Hablando de la otra película, El agente secreto, esta trata sobre un par de agentes que son enviados a Suiza a eliminar un objetivo alemán durante la Primera Guerra Mundial. Esta cinta establece otros elementos que en el futuro se convirtieron en el alma del espía en el cine, como la falsa muerte del protagonista al inicio, su romance con una dudosa compañera agente o la repetida hasta el cansancio pelea final sobre un tren. En comparación con Los 39 escalones, El agente secreto resulta ser una película más simple, especialmente si consideramos que es de Hitchcock, pero eso no quita que siga siendo pionera hasta el día de hoy. Pasaron varios años y algunas otras adaptaciones de diversas novelas e historias nuevas de espías llegaron a la pantalla, pero ninguna tuvo tanto éxito, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, tal como pasó con los libros, y la obra que dio pie a este auge no pudo ser otra más que Doctor No, de 1962, la primera película de James Bond en la historia. Doctor No fue un éxito lo suficientemente bueno para darle a los estudios la seguridad de sacar una secuela, From Russia with Love, al siguiente año, con un consolidado Sean Connery, pero la saga cambió para siempre tras la tercera entrega, Goldfinger, en 1964. La tercera parte de la saga 007 fue un éxito rotundo que recaudó solo en Estados Unidos más de 8 veces su presupuesto. James Bond se había convertido en una de las sagas más rentables con tan solo 3 cintas. Gracias a este suceso, todos los estudios querían a su James Bond, pero claro, no podían ponerle ese nombre. Es así que surge otro espía que también tuvo su momento de fama, pero nunca fue tan exitoso como Bond, y estamos hablando de Derek Flint, un espía retirado, dedicado a la meditación y mejora del cuerpo, pero que se ve obligado a regresar al trabajo cuando el mundo es puesto en jaque por el supervillano de turno. Flint salvó a la humanidad por 2 entregas, Old Man Flint y su secuela In Like Flint, de 1966 y 1967 respectivamente. Como dijimos, Derek no fue el éxito esperado, sobre todo después de su segunda película, y aunque años más tarde se trató de rescatar al personaje para un show de televisión, esto no rindió frutos y Flint fue enterrado. Dejando atrás a Derek, la saga Bond seguía sacando éxito tras éxito, y otros espías con historias propias trataron de tener un poco del reflector, pero la mayoría lo intentaron en vano. Y por mencionar algunos tenemos a Bulldog Drummond, personaje que de hecho existió desde antes que Bond, pero tras el estreno de Doctor No trató de tomar el estilo del Bond de Connery, lo que de hecho fue su perdición. Y luego tenemos al espía Modesty Blaze, con una cinta un tanto mediocre que no hace justicia a un libro con una gran historia, cuyo autor se arrepiente de haber dado los derechos de su novela para ser adaptados por un grupo de cineastas que se negaron a escuchar sus consejos. Todos sabemos cómo funciona un género de cine. Nace, tiene una época de apogeo, luego una temporada de fracaso, y antes del renacimiento,
existe la posibilidad de que se le dé una oportunidad en la parodia, y el género de espías pudo encontrar cierto cobijo entre los comediantes. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, el cine de espías se volvió lo que hoy son las películas de Marvel, incluso antes de la existencia de los blockbusters. Pero al acabar la Guerra Fría, precisamente entre los 80s y 90s, con películas más creativas, imaginativas y la llegada de los mencionados blockbusters, los espías quedaron atrás con una fórmula cansada, y los comediantes se aprovecharon de esto para sacarle brillo a su ingenio. Es así como tuvimos la exitosa saga creada por el actor Mike Myers, Austin Powers, iniciada en 1997, la cual se burla de todos los clichés del cine de espías y al mismo tiempo le dio un respiro necesario al género, lleno de risas y color. Pero claro, una saga no se puede quedar en la parodia, tiene dos futuros posibles, o renace o se muere. Y dentro del renacimiento tienen las mismas dos opciones, éxito o fracaso. Afortunadamente para los espías, su renacimiento, aunque un tanto silencioso, fue innovador y refrescante. A inicios del siglo, la saga de novelas del autor Robert Ludlum sobre el espía Jason Bourne fue llevada al cine, protagonizada por un acertado Matt Damon que concluyó una trilogía que, aunque no fue tan exitosa, fungió como pilar para lo que más tarde serían 007 y Misión Imposible. Y ojo, que para 2002, cuando se estrenó The Bourne Identity, Misión Imposible ya se había estrenado, y eso sí, con cierta victoria, pero ya llegaremos a eso. Es así como llegamos al estreno de la película que trajo de regreso de manera definitiva al género de espías, 007 Casino Royale. Y es que la saga de James Bond no se pausó en todo el periodo desde los 70s hasta el siglo XXI, sino que se mantuvo sacando película tras película, cambiando de actores hasta llegar al aclamado Pierce Brosnan, quien parecía haber traído un refrescante nuevo estilo a la saga. No obstante, conforme avanzó su historia, la calidad fue decayendo hasta que la última cinta nos entregó algunos de los momentos más infames de la historia del espía, razón por la que dicha franquicia se enterró por un tiempo, hasta que en 2006 el actor Daniel Craig tomó el manto de 007 y se estrenó Casino Royale. Como ya dije, la saga de Misión Imposible ya se había estrenado para entonces, y en ese mismo año de 2006 ya iban por la tercera entrega. No obstante, pese a haber tenido un inicio prometedor, la secuela no fue lo esperado, y apenas en la tercera parte parecían empezar a definir la saga de Ethan Hunt, y es por ello que establecemos a Casino Royale como la que inició el renacimiento, y no a Misión Imposible. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal para que puedas consumir más a menudo este tipo de contenido, así como dejar tu like y un comentario diciéndome de qué otro tema te gustaría que hable. Sin más que agregar, sigamos. Ahora conocemos un poco mejor la historia de los espías en el cine, pero antes de analizar a fondo este tipo de cintas en la actualidad, es importante repasar el origen e historia de las dos sagas que, para mí, han mantenido el género a flote: 007 y Misión Imposible. Ian Fleming nació el 28 de mayo de 1908, en Londres. Antes de ser escritor, Ian fue parte del mundo del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, al fungir como mano derecha del director de inteligencia naval. Al terminar la guerra, Ian se vio inspirado por todas sus experiencias para iniciar una carrera como autor, sobre todo para salir de la sombra de su hermano mayor Peter Fleming, quien también era autor, así que con un sinfín de cosas que contar al mundo, Ian puso manos a la obra. La creación de James Bond se llevó a cabo en la finca de Ian llamada Golden Eye, en Jamaica, a donde Fleming se escapaba cada invierno a relajarse y meditar. Y sobre todo en esta ocasión era especial, ya que estaba a punto de casarse con su novia de varios años y después se mudaría de regreso a Londres, por lo que para desestresarse antes de la ceremonia y abandonar la soltería, decidió poner en papel todas sus experiencias en la guerra traducidas a la ficción, y en un personaje que Fleming desearía haber sido durante sus días de combate. Con un deseo de escapismo y el constante miedo por la Guerra Fría, Ian empezó a escribir de manera metódica. Cada mañana se sentaba frente a su máquina de escribir y se ponía como meta escribir no menos de 2000 palabras, y así lo hizo con todos los libros de Bond hasta su muerte. Fleming ha mencionado en diversas ocasiones los personajes de la vida real en los que se inspiró para crear a Bond. Uno de estos fue el agente Sidney Reilly, quien operó como espía a inicios del siglo XX y llevó a cabo misiones en Rusia, Alemania, Reino Unido y otros lugares. Para el nombre del agente 007 se ha relatado como Fleming era un ávido observador de aves, y para el nombre del protagonista de su nueva saga, Ian buscaba un nombre sencillo. Es importante mencionar lo de las aves porque Ian tenía un libro llamado Aves de las Indias Occidentales, escrito por un ornitólogo estadounidense llamado James Bond. Al ver el nombre del autor de su libro, Ian pensó que era perfecto por su carácter anónimo y sin pretensiones, por lo que sin dudas nombró así a su agente secreto. Durante los años siguientes, Fleming publicó toda la saga de Bond, y conforme avanzaba la franquicia, Bond se volvía un personaje más profundo y matizado, a diferencia de sus primeras adaptaciones en el cine, tan planas y blancas en momentos. Los lectores pasaron de leer aventuras durante la Guerra Fría para satisfacer su escapismo, hasta aventuras más evolucionadas con tópicos acordes a la época más adelantada. Y bueno, antes incluso de que el último libro fuera publicado, El hombre de la pistola de oro, en 1965, se estrenó la primera y ya mencionada adaptación, Doctor No, 3 años antes.
Aquí empezó el auge de Bond, quien de por sí ya tenía bastante fama en los libros. Sin embargo, a diferencia del personaje en papel, las interpretaciones de Connery y los actores futuros eran un tanto ríspidas y el guión no siempre ahondaba tanto en la psique del personaje, como si se hace actualmente. Las cintas de Bond tenían cierto tono más cómico y relajado, sirviendo estrictamente para satisfacer el aburrimiento de las audiencias y no tanto para plantear cuestiones socialmente relevantes. En lo que la saga de 007 sí influyó fue en la moda y en ciertos elementos que se volvieron clichés para el cine, como los gadgets, la tecnología super avanzada, los amigos de la silla y un montón de cosas que ya mencionamos. Después de Connery, los estudios buscaron mantener la saga viva, y lo hicieron con otros actores que, aunque no siempre fueron tan afamados como la primera versión, todos aportaron un poco de sí mismos para terminar de construir a un personaje tan longevo. Los actores que le siguieron fueron George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y el mencionado Pierce Brosnan, hasta llegar al ahora también retirado Daniel Craig, quien tal vez tuvo la segunda saga más exitosa de Bond detrás de la protagonizada por Connery. Craig llenó a Bond de carisma, profundidad y matices nunca antes vistos. Llamado por muchos el Bond más humano, el de Daniel Craig tiene tal vez las mejores películas, con Skyfall y Casino Royale, con una escritura no siempre tan brillante, pero que es salvada por una dirección y fotografía impecables, sobre todo en las últimas 3 películas, y talentos como el de Sam Mendes detrás de cámaras o rostros tan talentosos como Javier Bardem, que personificó a quien es tal vez el mejor villano de la franquicia. La saga 007 está a la espera del siguiente Bond para arrancar con todo. A continuación tenemos a la otra saga que ha sido fundamental para la supervivencia del espía en el cine, y claro que no podía ser otra persona la responsable de esto, más que el loco y talentoso Tom Cruise. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero la saga de películas de Misión Imposible es de hecho un reboot o soft reboot de una serie de televisión del mismo nombre emitida de 1966 a 1973. La serie contó con 7 temporadas, en total 171 episodios, los cuales fueron un éxito total en la pantalla chica, así que cuando la serie terminó y los 90s estaban tocando la puerta, el estudio con los derechos de la franquicia decidió seguir con ella, pero a manera de reboot, o sea, reiniciando la historia, elemento que se terminó poniendo en duda, pues el estudio no sabía si seguir con los mismos personajes y otros actores o reiniciar todo el universo. Afortunadamente para Paramount, el estudio con los derechos de Misión Imposible, un joven y lleno de sueños Tom Cruise llegó para tomar las riendas y convertir a la saga en el gigante que es hoy. Cruise disipó todas las dudas del estudio y propuso iniciar la saga desde cero, con nuevos personajes y un equipo creativo novedoso. No obstante, faltaban varias cosas para asegurar que al menos la idea no los llevaría al fracaso. No tenían ni director ni escritor. Tom Cruise propuso al director John McTiernan, lo cual hacía sentido, pues John venía de dirigir, entre otras cosas, Duro de Matar. No obstante, McTiernan rechazó de buena manera el proyecto, así que el estudio buscó a su as bajo la manga, Quentin Tarantino. Tarantino acababa de dirigir la afamada Pulp Fiction, tras una gran ópera prima llamada Perros de la Calle, pero de cualquier manera las cosas no funcionaron con él. Es por eso que la producción siguió buscando entre muchos directores, y de entre todos tomaron a un ganador que a su vez fue inesperado, Brian De Palma. La cosa es que De Palma siempre ha hecho películas más personales, independientes y muy intimistas. No obstante, Cruise estaba convencido de que ese era el toque que necesitaban para reinventar el género no solo de espías, sino de acción, apostando más por el thriller que por las explosiones, fórmula que terminó equilibrándose a la perfección para el resto de las cintas. Por el lado de los escritores, se barajaron muchas posibilidades, pero ninguno terminaba de convencer a todos hasta que llegó David Coeb, con un currículum brillante que incluía Jurassic Park. Coeb escribió un guión que agradó a todos, y así se dio inicio a la filmación de Misión Imposible. Un giro que se agregó fue el hecho de que Jim Phelps, quien había sido el líder del equipo Misión Imposible en la serie de televisión, en la cinta sería el villano, y la idea era que fuera exactamente el mismo personaje del show. Incluso contactaron al mismo actor que lo interpretó. No obstante, este se negó rotundamente al saber lo que el estudio y Cruise querían hacer con su personaje. Es por eso que fue John Boyd quien tomó el manto de Jim, como el villano de la cinta, y por eso dije anteriormente que la saga de películas es básicamente un soft reboot del show de televisión, o sea, un reinicio a medias, ya que básicamente el villano en la cinta es quien fue el protagonista de la serie. La película se estrenó en 1996 y fue el primer largometraje en el que Tom tuvo su nombre como productor, y gracias a la fama ya en ascenso de Cruise, los valores de producción y un poco por la gloria de la serie predecesora, el proyecto fue un éxito. Tanto Cruise como Paramount empezaron de inmediato a pensar en ideas para la secuela. No obstante, Brian De Palma, siempre con su espíritu de cineasta independiente, se negó a participar en la segunda parte, y se alejó bajo buenos términos. 4 años más tarde se estrenó Misión
Misión Imposible 2, esta vez dirigida por John Woo, quien impregnó la cinta con un estilo de acción oriental que, aunque no está mal, desencajaba sobremanera con lo que la primera parte había retratado, razón por la que la saga quedó en pausa un tiempo. Ya para 2006, JJ Abrams, a quien tal vez conozcas por haber dirigido los episodios 7 y 9 de Star Wars, tomó las riendas de la tercera parte. Abrams venía de dirigir TV, pero supo manejar a la perfección el tono de la tercera cinta, con la acción desenfrenada de la segunda parte, pero el tono serio y crudo de la primera, formando una de las mejores cintas de la franquicia. A partir de entonces, y con el género ya despierto otra vez gracias a Bond y Bourne, Paramount empezó a depositar más fe en Cruise. Gracias a eso, para la cuarta entrega llegó Brad Bird, quien dirigió Los Increíbles 1-2 y la obra maestra de Ratatouille, entre otras cosas. Bird se entendió a la perfección con Cruise, y cuando se estrenó Protocolo Fantasma en 2011, Misión Imposible ya no pudo frenar. Fue así como llegó el director que llevó a la saga por el camino que siempre estuvo destinado a tomar, Christopher McQuarrie. Cruise ya había conocido a McQuarrie en Jack Reacher, y aquí ambos desarrollaron un estrecho vínculo, la relación actor-director perfecta, un actor sin miedo y un director talentoso dispuesto a filmar lo que sea. Es por ello que Cruise trajo a McQuarrie para la quinta entrega de la saga, Rogue Nation, que es una de las más débiles en mi opinión, pero McQuarrie tuvo la oportunidad de redimirse en Fallout de 2018, la mejor película de Misión Imposible hasta la fecha y una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Finalmente llegamos al día de hoy y retomamos la pregunta que nos hicimos al inicio del video. ¿Un espía es un héroe? Actualmente lo es. Los espías nunca han sido figuras salvadoras o heroicas, no en la vida real, o no del todo. Sin embargo, en una época tan oscura y fugaz, necesitamos encontrar héroes en las personas que parecen más bondadosas para tener la fuerza de encontrar a ese héroe en nuestro interior. Desde habilidosos pero rudos hombres que aprovechan su entorno a su favor, hasta ingeniosos espías que saben trabajar en equipo y personajes entrañables, llenos de matices y cientos de temores. Los espías en el cine se han convertido en un sinónimo de heroísmo, al menos en Hollywood. Y aunque suena tradicional y anticuado, tal vez es lo que a veces necesitamos. Y no hablo del hombre blanco americano que viene a salvarnos, sino de cualquier individuo generoso dispuesto a entregar su vida, robando información de aquellos que están dispuestos a lastimar a toda nuestra especie. James Bond se inició como un mujeriego sin escrúpulos y terminó siendo un símbolo de esperanza, capaz de dar vida, no solo de quitarla. Lleno de remordimientos, con un actor talentoso que supo darle esa tridimensionalidad que tanto le hacía falta al personaje, y que con ayuda de una dirección artística, atinada y hermosa a la vista, puso en alto a 007 como la mejor saga de espionaje de la historia. Por otro lado, Misión Imposible, aunque inició con un camino escabroso y tardó en encontrar su destino, gracias al talento de directores como Christopher McQuarrie, Brad Bird o Brian De Palma, y la valentía casi demente de Tom Cruise, se logró recobrar y posicionar como una de las mejores sagas de acción que han existido. Los espías ya no son máquinas de matar a extranjeros. Ahora son seres humanos que hacen lo necesario para mantener a los que aman, y a todos, en un bienestar cada vez más fugaz en un mundo que gira cada vez más rápido. Pero al mismo tiempo, estos personajes se cuestionan su moralidad, su propósito y se preguntan si de verdad están del lado correcto. Porque el gobierno se supone que está para cuidarnos, pero todos sabemos que en los últimos tiempos esto ha cambiado mucho. El gobierno está coludido con los criminales y salir a la calle es arriesgar tu vida. Es por ello que últimamente hemos visto tantas películas donde el personaje principal huye o va en contra del gobierno, porque ya no queremos confiar en instituciones. A veces solo necesitamos a una persona que esté dispuesta a entregarlo todo y que nos inspire a ser mejor. La saga de Misión Imposible es probablemente una de mis franquicias favoritas del género de acción. Con las escenas de Tom Cruise corriendo, las peleas tan crudas y el carisma de su equipo, es un lugar seguro al que me gusta regresar. Y a su vez, el encantador James Bond es una figura a la que me gusta ver en alto. No, en la vida real los espías no siempre son héroes, no para todos. Sirven a una nación, a un interés, no al mundo entero. Pero en el cine, los espías pueden ser más, porque de eso se trata el cine. No es solo una forma de escapar y romantizar las cosas, es una forma de inspiración para llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, amigos míos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo. Yo sé que existen un sinfín más de espías, como lo es Jack Reacher, a quien mencionamos por encima, y que tiene una excelente serie de televisión, pero no quería alargarme mucho. Déjame saber en los comentarios si quieres que le dedique un video completo a alguna de tus sagas favoritas de espías o de cualquier género. Y si tienes algún consejo para mejorar mi contenido, sabes que siempre me lo puedes hacer llegar. Muchas gracias de nuevo por haber visto este video y recuerda que puedes ver otros de mi canal. Sin más que agregar y esperando que Henry Cavill sea el nuevo 007, nos vemos hasta el próximo video.